Bien, muchísimas gracias. Y el Ministerio de Salud confirmó que la muerte de una joven en el Hospital México se debió al gusano barrenador. Eric Meléndez nos amplía sobre este tema. Eric, buenas tardes. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gretel Rojas, de 19 años, sería la primer víctima mortal a causa de esta enfermedad. Hay que mencionar y ser claros que ella tenía otras patologías que se asociaron a este gusano barrenador que complicó su estado de salud en las últimas horas. Incluso ella había estado hospitalizada desde el pasado viernes, había sido detectada con esta enfermedad y se encontraba acá en el Hospital México donde nos encontramos. Ella tenía otras patologías, como lo decíamos, que habían complicado en las últimas horas su estado de salud, y a eso de las 2 de la mañana el Hospital México confirma su lamentable deceso. Esta joven de 19 años y vecina de Bagaces de Guanacaste, que incluso había sido atendida en otros centros médicos. Primer caso que se da en nuestro país, así lo confirma el Ministerio de Salud y también el Hospital México, referente a esta larva, que también hay que mencionar que el Ministerio de Salud contabiliza 7 casos ya registrados en todo el territorio nacional, y lamentablemente esta joven de 19 años que fallece. Para que nos amplíe más de esta situación, el doctor Douglas Montero, director del Hospital México, nos acompaña. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias Repretel. Tal vez si nos comenta las complicaciones también que había tenido esta joven y que hoy le cobran la vida, el lamentable fallecimiento de esta joven guanacasteca. Bien, como ustedes están bien informados, la paciente tiene una situación médica de fondo que hace que su sistema inmunológico no sea el de una persona que no tenga estos problemas que tiene desde la infancia. Ella desarrolló una infección en la cavidad bucal que tiene a veces muchos chiquitos, que digamos es natural y que normalmente lo manejan los odontólogos. Sin embargo, probablemente por eso, y como la niña no tiene capacidad de defenderse muy adecuadamente por la dificultad motora que tiene, en algún momento la mosca se tuvo que haber posicionado en el área bucal y haber depositado los huevos. Entonces desde ahí está la infección que fue creciendo y se complicó. Cuando llega al Hospital México, efectivamente se le determina que tiene estos gusanos, se extraen todos los que se encuentran, se le hace una endoscopía nasal para ver cómo está toda la cavidad por dentro, se le hace una gastroscopía para ver cómo está también la cavidad abdominal, se le hace un TAC para revisar que la infección no haya profundizado. Después de estas cosas se determinó que el paciente podía seguir con un tratamiento. Lastimosamente, probablemente por complicarse las cosas, también se agregó una infección bacteriana. Y esta infección bacteriana se diseminó por el cuerpo, que es lo que complicó su estado final. Doctor, ¿qué tan complicada es atender esta enfermedad? Incluso esta paciente había sido atendida en Liberia, también en Cañas, en Opala, había llegado a este hospital. Lo podemos comparar incluso con estas otras moscas tórsalo, que también son bastante agresivas, con este tipo de infecciones que también son bastante peligrosas, doctor. Sí, todas las infecciones por moscas se llaman miasis y hay diferentes tipos. Mucha gente conoce la miasis de mosca corriente, que son unos gusanitos blancos que a veces se le depositan en bebés o en gente con algún grado de discapacidad, pero bueno, eso se trata, se limpia y se dan antibióticos y se sigue adelante. La característica de esta mosca es que son gusanos un poco más grandes. La mosca pone muchísimos huevos a la vez y son más violentos en comer tejido. Y por eso es que el cuadro avanza rápidamente y no da mucha oportunidad de, si no se detecta a tiempo, de poder resolverlo adecuadamente. En este caso, hay otros casos que están atendiendo acá en el Hospital México, y bueno, cómo se ha adaptado también el equipo médico para atender este tipo de enfermedades que ustedes, como dice, son también moscas, pero también necesitan o requieren de un control cuidadoso para que no sea peligroso para el paciente. Sí, hemos atendido en otros momentos miasis por mosca corriente, pero en realidad ese es el primer caso que nosotros atendemos por este tipo de mosca. Doctor, ahora, bueno, esta familia ya retiró el cuerpo. ¿Qué ha pasado también con esta familia y la comunicación que tenían con ellos? Los funcionarios de nosotros de cuidados intensivos tuvieron una conversación franca y sincera explicándole la situación de la paciente, la evolución, y aunque es una noticia muy dura, ellos comprendieron de que la evolución natural del cuerpo de la enfermedad iba a llevar a una situación muy crítica.
Doctor, muchísimas gracias. El doctor Douglas Montero, director del Hospital México, que nos comentaba sobre esta situación, el fallecimiento de esta joven de 19 años acá en este centro médico capitalino. Vamos a ver también el detalle de lo que ha sido las atenciones que ha tenido esta joven que tuvo previo a estar acá en el Hospital México. Inicialmente se dio en el CAI de Cañas, esta información que había compartido también su familia, y fue donde inicialmente se le dieron los primeros soportes de salud a esta joven. Sin embargo, tuvo que ser referida al Hospital de Cañas, también al Hospital de Upala, debido a las complicaciones que iba teniendo referente a esta enfermedad. Llega al Hospital México y, como lo explicaba el propio director, se había atendido, se devuelve al Hospital de Upala, pero su complicación y su estado de salud requirieron de que fuera traída nuevamente hasta la capital. Hay que mencionar que esta joven de 19 años, el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del SENASA también había confirmado y había sido parte de este proceso, que hay que mencionar que también es tratado por los especialistas médicos. Ahora también confirman este deceso. Estas larvas, podemos decirlo, 200 huevecillos que pueden poner estas moscas en, podemos decir, aperturas en la piel, es lo que complica mucho el estado de salud de los pacientes, y es lo que ahora también piden las autoridades, ese cuidado ante la facilidad de propagación de estos mismos insectos que están atendiendo. 7 casos que han atendido, contabiliza el Ministerio de Salud. Escuchamos a continuación las declaraciones del Ministerio de Salud referente a este deceso que suma el país, el número 1 que se da en las últimas horas. Esta paciente fue atendida inicialmente en el Hospital de Upala por lesión en la boca, donde se le detectaron larvas, y posteriormente se confirmó el diagnóstico de miasis por gusano barrenador el pasado viernes, mediante el resultado del laboratorio emitido por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios. La miasis es una enfermedad parasitaria causada por la fase de larva o gusano de una mosca. El mecanismo de transmisión es cuando la mosca deposita huevecillos en heridas o mucosas de los orificios corporales, invadiendo los tejidos vivos como la piel, cavidad ocular, oral, nasal, genital y otras. El cuerpo de Gretel fue retirado de la morgue de acá del Hospital México en horas de la mañana. Ya está siendo trasladado hasta su pueblo natal en Bagaces, Guanacaste. Según nos indicó la familia, ellos sí querrían iniciar un proceso investigativo, esto por los controles que se realizaron previo a las intervenciones antes acá en el Hospital México, después de que se dio la detección de este gusano barrenador, miasis, que fue atendido en los últimos días. Esta familia indicó a Noticias Repretel que en los próximos días buscarían el asesoramiento legal para iniciar con parte de este proceso, ya que ellos habían denunciado también la falta de atención en otros centros médicos, no el caso del Hospital México, como en el cual estamos y nos han estado atendiendo, sino en estos otros puntos del país, como fue en Cañas, también en Liberia y en Upala, donde esta joven de 19 años fue atendida. Hoy se da su lamentable fallecimiento. Vamos a estar muy pendientes sobre el avance de esta enfermedad en nuestro país. Hasta ahora son las 12:10 desde el Hospital México. El informe de Eric Meléndez Delgado.